A 8 kilómetros de la costa gaditana y en la ladera de una pequeña colina se levanta Vejer de la Frontera. El municipio se define como uno de los pueblos más bellos de España y ha sabido conservar tanto el trazado como la arquitectura de las poblaciones árabe-andaluzas. El pueblo, reluciente de blanco, parece derramarse por la montaña. Fue declarado conjunto histórico-artístico en 1976 y se entiende contemplando sus empinadas y laberínticas calles, sus monumentos, sus enjalbegadas y relucientes casas, que nos recuerdan un pasado árabe, casi 6 siglos de presencia musulmana, que terminó con la conquista de Sancho IV en 1285. En el siglo XVI, la ciudad crece y desborda el recinto amurallado. De esta época es la Plaza de España, popularmente llamada de los Pescaditos, a la que se asoma el ayuntamiento. Bordeada de palmeras, es lugar de encuentro de los vejeriegos y turistas que disfrutan de sus terrazas y que son inmortalizados por la cámara oscura de un fotógrafo callejero. En 1957 se construyó la graciosa fuente, decorada con azulejos sevillanos y que ocupa el centro de la plaza. Esta es la esbelta torre, almenada y con saeteras, de uno de los palacios más emblemáticos de Vejer, la Casa del Mayorazgo, barroco del XVIII, que esconde al visitante una agradable sorpresa. 2 pequeños y coquetos patios primorosamente conservados, uno de 2 cuerpos asemejando un claustro, que en otro tiempo pertenecería a la zona noble de la casa, otro más sencillo para el servicio. Hoy es una casa de vecinos que, orgullosos, muestran esta pequeña joya a los visitantes. En el perfil del pueblo se recorta la silueta del castillo y lienzos de muralla que recuerdan también el pasado defensivo de Vejer. El castillo es monumento nacional desde 1931. De origen árabe, su construcción data de los siglos X y XI. Se conserva bien la portada original del siglo XI, con arco de herradura enmarcado en un alfiz. Durante el verano, los chavales del grupo scout del municipio hacen de guías de este monumento. En Vejer están intentando que se reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad una práctica relacionada con el reparto de tierras, las azas de la suerte, una forma de control de las tierras comunales que enfrentó al pueblo con los duques de Medina-Sidonia en el siglo XVI. En 1576, la Chancillería de Granada resuelve el pleito a favor de los vecinos de Vejer. A partir de entonces, desde esa fecha, comienza el sorteo entre todos los vecinos de esas tierras comunales, sorteo que se mantiene prácticamente inalterable hasta nuestros días. Se sortea, en la actualidad tenemos 232 lotes de tierra que son repartidos entre todos los vecinos de manera democrática, de modo que hasta que no han sido beneficiados todos los vecinos, no se renueva ese padrón y por tanto no entran de nuevo otros vecinos, cosa que suele suceder cada 36-40 años. La patrona del pueblo es la Virgen de la Oliva. A 5 kilómetros del municipio está el santuario dedicado a ella. Está construido sobre una iglesia visigoda del siglo VII y se aplica a María el texto referido a la sabiduría, como oliva hermosa en los campos. La iglesia, de 3 naves, es de mediados del XIV, reedificándose en épocas posteriores con diversos estilos. Centro de devoción es también el Cristo de la Oliva, que procesiona el miércoles santo en la Semana Santa de Vejer. En el camarín, barroco y profusamente adornado, encontramos la talla de la Virgen. Es de finales del XVI, del sevillano Martín Alonso de Mesa. Es una imagen policromada que representa a la Virgen con el niño, que sostiene un pajarito en sus manos, y María con una rama de olivo en las suyas.
En las fiestas es llevada en procesión hasta Vejer. Es muy concurrida aquí la novena en honor de la Virgen. Las fiestas principales se celebran en agosto. Se acercan muchos turistas y muchos de los vejeriegos que han marchado fuera. Y todo el pueblo vibra alrededor de la Virgen de la Oliva. Aquí cantan a su Virgen con versos de Bemán. No hay aceituna en Agraz que anuncie aceite mejor que este fruto del Señor, que aceita los corazones con las gracias y los dones del amor. La parroquia del municipio está dedicada al Divino Salvador. Fue construida entre los siglos XIV y XV. Estas marcas son señales de los nichos de un antiguo cementerio que se derribó para dejar visible la muralla y habilitar un paso alrededor del recinto amurallado. En su sólida construcción se observa también el carácter de iglesia-fortaleza que tenía. De hecho, todo el templo tiene en el subsuelo un aljibe ahora desecado. El templo es de estilo tardogótico, con elementos mudéjares. En uno de los laterales encontramos restos de la entrada a la mezquita sobre la que se levantó el templo. Es uno de los centros de la vida de la comunidad cristiana de Vejer y aquí se realizan actividades de evangelización que los sacerdotes animan. En total son 9 iglesias las que atendemos pastoralmente desde aquí, 9 parroquias, y unidos al obispo y a la diócesis pues estamos potenciando todo lo que es la nueva evangelización con grupos y sobre todo este año se quiere potenciar mucho lo que es la formación teológica de catequistas y de personas que están implicadas en la pastoral. El Consejo está formado aproximadamente por unos 32 componentes. De esos 32 componentes pues ellos representan a distintas asociaciones o grupos, en este caso hermandades, Cáritas, carismáticos, movimiento familiar cristiano, etcétera, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de estos grupos hay que destacar fundamentalmente Cáritas Parroquial, que últimamente, de un año para acá, pues ha cambiado el sistema de reparto de comida, por llamarlo de alguna manera. El interior del templo nos sorprende por sus dimensiones. Son 3 naves separadas por arcos formeros apuntados. En realidad estamos ante 2 edificios de distintas épocas. El primer tramo, gótico del XVI, se cubre con bóveda de crucería en las naves laterales y estrelladas en la central. En la nave podemos notar la yuxtaposición de los 2 edificios, pues se fue construyendo el nuevo, gótico, a expensas del anterior, mudéjar. La parte mudéjar está cubierta con bóveda de crucería dentada. Es la parte más antigua y se levantaría sobre la planta de una anterior mezquita. En el retablo actual, que sustituye al original desaparecido, encontramos la imagen de Cristo Salvador, titular del templo. En esta zona están más presentes el arte árabe y el mudéjar, con arcos dentados que se apoyan sobre pilares, arcos de medio punto para los ventanales y cenefas policromadas que recorren la capilla. En el 36 se perdieron muchos bienes muebles, pero se conservan originales este frontal del altar mayor, un colorido panel de azulejos mudéjares. La parroquia del Divino Salvador de Vejer de la Frontera nos abre hoy sus puertas y nos acoge para celebrar la Eucaristía. Su historia nos recuerda la fidelidad de la comunidad cristiana animada por el Señor, el sol que nace de lo alto y no conoce el ocaso.
del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía desde esta parroquia del Divino Salvador en Vejer de la Frontera. Preside la celebración Monseñor Rafael Zornoza, que es el obispo de Cádiz y Ceuta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la misa dominical. Bienvenidos todos vosotros, pueblo querido de Vejer, tan amante de la Santísima Virgen María, de la Virgen de la Oliva, con una larga tradición cristiana. Queridos amigos y hermanos, sacerdotes, al párroco, el Padre Antonio, y quiero dar la bienvenida y saludar especialmente a todos aquellos que desde sus casas, a través de la televisión, participan también en la Santa Misa hoy con nosotros, muy en especial a todos los enfermos, ancianos, impedidos y a cuantos les cuidan y les acompañan con tanta misericordia. Comencemos nuestra celebración, como nos pide siempre la Iglesia, reconociendo con humildad que somos pecadores y pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados, que es el mayor obstáculo que nos aparta de Él. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada este domingo. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían quedado en el campamento 2 del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió: «¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. Y el Salmo responsorial nos invitará a reconocer que los mandatos del Señor alegran el corazón del creyente. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y en ese herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido Jesús Fabra, vicario parroquial, quien ha proclamado el Evangelio de este domingo.
Queridos amigos, queridos hermanos, qué bonito y qué profundo es escuchar siempre la palabra de Dios. Dios nos habla y nos instruye para enseñarnos a vivir. Y Jesús nos está enseñando constantemente a vivir como discípulos, para que sepamos ser siempre discípulos. Así lo hemos escuchado en el Evangelio. En primer lugar, responde al apóstol Juan, qué bien le contesta para que no impida a nadie hacer el bien. Jesús sabe reconocer perfectamente el bien, todo bien, donde quiera que esté, y lo aprecia, y lo valora, y lo alienta, y aprovecha, porque Dios es todo bondad, y porque todo bien viene de Él. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello, tenedlo en cuenta, decía San Pablo. Jesús se alegra del bien que vence el mal. Venga de quien venga, esté donde esté, y nos enseña así a coincidir con todo lo positivo de la vida y de las personas, a apoyar todo lo bueno y a dialogar. Pero inmediatamente después Jesús quiere recordarnos lo valioso y exigente que es ser discípulo suyo. Acordaos cuando explicaba Jesús que quien ha encontrado a Dios, quien ha encontrado al Salvador, a Cristo, quien la ha encontrado a Él, ha ganado un tesoro por el que vale la pena venderlo todo, dejarlo todo, porque ha hecho el gran negocio de la vida y su recompensa será eterna. Y también la tendrá quien ayude al discípulo, aunque solo sea dándole un vaso de agua, como dice hoy en el Evangelio. Pero necesariamente tenemos que mantenernos en la elección que hemos hecho, porque quien ha sido seducido por Cristo no puede perderlo por cualquier chuchería o por querer vivir de modo compatible con el mal y con el pecado. Tiene que elegir, ha de elegir aunque le cueste lo que más quiera, aunque sea su mano, su ojo o su pie, porque aun a pesar de todo sigue ganando. Los discípulos del Señor, por tanto, tenemos que ser dialogantes ciertamente con todos, abiertos y comprensivos para reconocer todo lo bueno, pero al mismo tiempo exigentes con nosotros mismos y muy cuidadosos para no perder el mayor de todos los bienes, que es Dios mismo, a Jesús. Se trata en realidad de hacer lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hizo Él. Amar a todos con infinita misericordia, pero dando la vida por amor a Dios y por cada uno hasta morir con entera libertad por nosotros. En una palabra, debemos hacer siempre la voluntad de Dios con total generosidad. Así vive un discípulo del Señor. Pero claro, nosotros nos preguntamos inmediatamente, ¿cómo podremos nosotros vivir de este modo? ¿No es esto demasiado radical lo que nos dice Jesús? Y Jesús, que es quien ha vencido el mal y quien somete de verdad a los demonios, es quien nos lo hace posible, porque nos ha entregado su mismo Espíritu para que vivamos según el Espíritu Santo. Este es nuestro secreto. ¿Recordáis el día de Pentecostés? Cristo nos hizo el mayor de todos los regalos, nos regaló el Espíritu, su Espíritu, que es el alma de la Iglesia. Con Él nos ha llenado de gracias, de dones, de carismas. El Espíritu es nuestro director, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Él es la luz, el amor, la paz. Y Él nos adentra en Dios para irnos identificando día a día con Cristo, porque en eso consiste ser discípulo. Con Él, con el Espíritu, perdemos el miedo al mal y al maligno y podamos incluso echar demonios. El maligno ante el Espíritu de Cristo
pierde la batalla. A nosotros, sobre todo, el Espíritu nos hace templos suyos y nos identifica con el mismo Jesús, nos hace otros Cristos. El verdadero secreto, por tanto, es vivir la fuerza de su amor. Fijaos que donde hay caridad, hay Espíritu Santo. Él es quien nos hace tener los sentimientos de Jesús para amar la voluntad de Dios y para servir a los demás. Y este amor nos tiene que llevar necesariamente a una fidelidad que, si es verdadera, es exigente, porque es entregada, que vence el mal y el escándalo. Recordad cuando San Pablo, en el himno de la carta a los Corintios, habla del amor, de su extensión, de sus efectos, de su poder. Hemos escuchado al apóstol Santiago cómo denunciaba la riqueza podrida de algunos ricos y les recriminaba porque defraudaban a los trabajadores y vivían entregados al placer. Dios no permite al cristiano aceptar el mal. De una forma muy parecida acabamos de ver estos días al Papa Francisco, que dijo antes en Bolivia que el dinero injusto era como el estiércol del diablo y denunció el capitalismo corrupto que descarta al pobre. Y ahora, siguiéndole en su viaje pastoral, le escuchamos en Estados Unidos. Qué bien sabe el Papa tender estos puentes a los alejados, aceptando todos sus valores, pero es valiente defendiendo a los débiles y necesitados, pues porque no se ocupa de sí mismo, porque defiende el bien y la verdad, no su propio interés. En Nueva York nos ha pedido vivir la vida cristiana en su totalidad y promover los valores de justicia y solidaridad, y nos invitó a dar la vida y denunció el pecado del egoísmo, de la injusticia, la desigualdad y el ansia de poder. Ojalá que el mundo entero quiera oír su mensaje así, un mensaje de compasión y de comprensión, y que nosotros podamos vivirlo también como discípulos del Señor con coherencia y entrega. Porque ser discípulos de Jesús, seguirle de cerca con fidelidad, supone siempre renunciar al mal, al pecado, y hay que estar dispuestos a elegirle siempre hasta dar la vida. Solamente así aprendemos a vivir para los demás, cuando aceptamos la cruz e incluso la persecución. Si la vida de los santos nos atrae tan fuertemente siempre, es precisamente por su amor generoso, porque se olvidaron de sí mismos. Hoy recordamos necesariamente a San Vicente de Paúl, que vivió una vida verdaderamente llena de aventuras, peripecias, sacrificios, pero siempre con una entrega heroica, pero feliz de vivir amando a Cristo y de darlo a los demás. Podemos recordar también al apasionado San Francisco Javier, misionero incansable, evangelizador sin fronteras, o a Santa Teresa de Jesús, o más cerca de nosotros, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Maravillas de Jesús, el Papa Juan Pablo II, Santa Ángela de la Cruz, y tantos otros. Y cómo no acordarnos de los mártires. Y cómo no acordarnos hoy precisamente de los cristianos perseguidos por su fidelidad, que pierden sus posiciones, sus tierras, hasta sus vidas, en Siria, en Irak, en Nigeria, en tantos otros lugares. Las palabras de Jesús que hemos escuchado hoy en el Evangelio son su regla de vida, son su experiencia, su alimento de cada día. Ellos pierden más que la mano o un pie, llegan a perder hasta la vida, pero no pierden a Jesús, ni su fidelidad, ni su fe. Todos experimentamos las tentaciones. La tentación nos llega de muchas formas. Tendríamos que distinguirlas para no caer en ellas. Como ha dicho el Papa también, en medio de la contaminación de la cultura de este mundo, de esa niebla espesa que a veces nos cubre, con una cultura no cristiana. Jesús nos enseña ante todo a diferenciar el bien del mal. Y por eso nos da su Espíritu,
para que tengamos la luz y la fuerza para ser fieles. Creo que debemos pedir por eso, sobre todo, el don del discernimiento, el don de consejo, porque de eso se trata, de no dejarse engañar, puesto que la lucha entre el bien y el mal se da en cada persona, dentro de cada uno de nosotros. Hoy parece que solo nos fijamos en el mal que hay en las estructuras, nos cuesta mucho darnos cuenta que las decisiones son personales. Nosotros tenemos que vencer la tentación y el mal, cada uno en nosotros mismos. Para ser fieles al Señor tenemos que hacer siempre, además, examen de conciencia, cada día, o por lo menos cuando vamos a confesarnos. Es como la higiene del corazón cristiano que no quiere perder al Señor y que no quiere perderse. Cuando experimentamos la confesión de los pecados, cuando meditamos de verdad el Evangelio asiduamente, cuando vivimos en la gracia de Dios, cuando pedimos consejo y lo necesitamos, un consejo evangélico, el Espíritu Santo nos guía mucho mejor. Jesús mismo nos enseña que debemos pedir cada día al Padre: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es que lo necesitamos para cuidar nuestra fe y para avivar nuestra caridad. Por eso, digámosle hoy especialmente: Padre, hágase tu voluntad, que se haga siempre tu voluntad, que yo haga tu voluntad por encima de mi gusto o de mi interés. Dame la gracia de serte fiel. Queridos hermanos, podemos sentirnos muy dichosos de ser discípulos de Jesús, porque Jesús nos ama, nos ha seducido, nos ha guiado y nos va confortando con su Espíritu. Porque queremos ser fieles, podemos decirle hoy: ven, Espíritu Santo. Hermanos, seamos siempre amigos fieles de Jesús, testigos generosos del Evangelio, capaces de amar como Él, y sin ninguna duda sentiremos como nuestras esas palabras con que oraba